¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar, perdonen la demora en el curso, la clase pasada, que nos quedamos en algunas diapositivas. Vamos a intentar hacer la clase rápidamente aquí, que les dije, ¿no? Ya habíamos hablado un poco en este parte de la introducción, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural. Habíamos hablado de qué requerimos para construir un Jarvis y habíamos discutido un poco sobre los diferentes aspectos que se necesitan para poder construir, las diferentes habilidades que necesita tener, reconocimiento labial, del audio, síntesis de audio, o sea, generar audio, reconocer las palabras, su morfología y su significado, también cómo ellas se combinan, cómo se agrupan las palabras para conformar una sentencia, una oración. Necesitan entender cómo mantener el diálogo, conocer el mundo, el sentido común. Necesitan a veces hasta necesitaría entender hasta cómo el ser humano se siente para saber responder, ¿no? Muy bien, habíamos visto también la definición de procesamiento en lenguaje natural, que era una subrama de la inteligencia artificial también. Bueno, habíamos también, aquí nos habíamos quedado, ¿no? En instruir, el área de PLN consiste, o es el área que intenta instruir a la computadora para que pueda lidiar con el lenguaje o la lengua, ¿no? Y este entendimiento pues viene a nivel morfológico, sintáctico, semántico, discursivo, pero también a nivel de generación de texto, donde se puede aplicar, por ejemplo, tareas de traducción o producción de resúmenes u otras tareas como la corrección gramatical, los sistemas de preguntas y respuestas, la, la recuperación de información y el auxilio a la redacción, al aprendizaje de idiomas, ¿no? Esta área es un área multidisciplinar, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, que involucra principalmente la computación, la lingüística, pero también la matemática, obviamente, la estadística, eh, y también muchas áreas de las ciencias humanas, ¿no? Que como la sociología o la psicología, ¿no? Eso habíamos conversado en nuestra clase anterior. Para continuar, bueno, haciendo un poco de historia, el área de PLN nace en la Segunda Guerra Mundial con la traducción automática, ¿no? Cuando intentaban descifrar rápidamente qué era lo que decía lo otro cuando interceptaban cartas. En aquellos tiempos, pues, se hizo mucho, se crearon diferentes nombres como Computational Linguistics, que ya les dije que tiene un sesgo un poco más lingüístico, pero también eh, se le conocía como Mechanolinguistics. Un ratito. Okay. O Automatic Language Data Processing o Natural Language Processing, ¿no? Finalmente. Y bueno, y recientemente pues ha tenido un boom nuevamente porque han aparecido obviamente las redes sociales hace muchos años ya, pero también otros conceptos, o bueno, como lo hicieron los smartphones, que permitió la divulgación de datos mucho más rápido porque es mucho más fácil, el Big Data, y bueno, Deep Learning, y ahora más con las grandes infraestructuras que se manejan, ¿no? Para hacer Deep Learning y diferentes modelos. Bueno, PLN pues lo que sirve básicamente es para auxilio, ¿no? A tareas humanas. No reemplaza aún, no está en la capacidad en algunas tareas de reemplazar al humano, ¿no? Hay tareas que sí son un poquito más digamos así, fáciles, como el corrector gramatical, ¿no? El corrector ortográfico. Esa tarea, sí, pues no se necesita ya un profesor, incluso desde hace años. Pero imagínense generar un informe médico. ¿Ustedes le darían esa tarea a una máquina? Pueden decir, no, profe, los humanos, los doctores a veces se equivocan. Sí, pero las chances que se equivoque una máquina y tiene muchas otras implicancias, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién lleva la responsabilidad de las cosas? ¿Me entienden? Tienen otras efectos, podría tener otros problemas que no serían fácilmente resolubles, ¿no? Entonces la computadora en general aún tiene varios desafíos por superar. Aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo es pasado, ahorita ChatGPT ya no se equivoca de esa forma, ¿no? Pero es la clásica de que es más pesado, 10 kilos de metal o 10 kilos de algodón, ¿no? Entonces la máquina obviamente se equivoca, ¿por qué? Porque ahí le falta razonamiento, ¿no?
Bueno, conversar con una máquina pues no es tan difícil, ¿no? Que aún más en estos tiempos. Pero hacer que una máquina realmente entienda, pues habría que ver bien qué es entender, ¿no? Qué es ese understanding que es del que se habla, ¿no? La máquina ahorita parece, ¿no? Cuando uno habla con ChatGPT te entiende para la perfección en el concepto, en la idea de que te da la respuesta a lo que de lo que tú esperas, ¿no? O similar a la que tú esperarías. Pero la pregunta es, ¿de verdad está entendiendo o está simplemente memorizando algunas cosas y pues sabe algunas cosas? Entonces, no, eso no implica necesariamente entendimiento. Incluso hay muchas personas que esto ahonda mucho más, ¿no? En que si las máquinas de verdad están entendiendo la semántica de las cosas o simplemente se responden porque tienen un gran modelo gigante por dentro. Entonces, aún hay muchas investigaciones, muchos métodos y pues existen muchos recursos. Aún esto que parece relegado, puede ser bastante útil el uso de recursos lingüísticos y lingüísticos computacionales. Tenemos algunos famosos, ¿no? En el área PLN que ya conocemos muchos de nosotros, como el proyecto Watson, ¿no? Que de IBM, que ganó proyecto que ganó el concurso este de sistemas perdón, el concurso de preguntas y respuestas. También tenemos a alguien muy antiguo que es Siri, ¿no? En Apple, el asistente, o Alexa en Amazon, ¿no? Y bueno, recientemente ya apareció GPT-4 y todos los diversos modelos de OpenAI, ¿no? Y otros, y Llama 3.1 y algunos otros modelos que también son open source, por ejemplo, o de modelos de empresas que son cerradas. También en el aspecto multimodal, pues tenemos a Flamingo, que es de DeepMind, y a Cosmos One de Microsoft, que ya intentan mezclar imágenes con texto también. Tenemos aquí una pregunta, ¿no? Que siempre me gusta hacer, que es, ¿será que es necesario ser tan fantástico para ser útil? ¿Será que es necesario ser una máquina como ChatGPT para que de verdad sea útil? Pues creo que la respuesta es no, ¿no? Si vemos algunos ejemplos de programas simples que utilizan PLN pero que son útiles, pues nos daremos cuenta que se tienen correctores ortográficos que no son tan complejos y no se necesita un chat GPT para hacer un corrector ortográfico. Y pues para sugerir posibles sinónimos en un corrector o si quieres mejorar tu redacción o cambiar un poco el vocabulario en los textos que escribes, pues tampoco se necesita un chat GPT necesariamente. A veces estamos usando chat GPT para hacer tareas que un simple corrector podría hacerlo, ¿no? Entonces, una herramienta más simple podría. Entonces tenemos que siempre considerar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita una computadora para ser capaz de entender el habla humana e interactuar adecuadamente? ¿No? ¿Cómo hacemos esto los humanos? Por ejemplo, si nosotros preguntamos quién es Ronaldo y le preguntáramos a personas como yo, o tal vez como sus profesores, ¿no? Le dicen quién es Ronaldo, lo más probable, bueno, ahorita por la tendencia, ¿no? Pero si hubiera sido hace unos 3 años atrás, o 4, 5, 6, tal vez 6 o 7, y le decían quién es Ronaldo, pues hubieran dicho el fenómeno, ¿no? Ronaldo Nazario, el jugador brasilero. Pero si actualmente tú dices quién es Ronaldo y te lo preguntan a ti, pues tú vas a decir, ah, es Cristiano Ronaldo. Entonces vemos cómo este, una misma palabra puede tener diferentes significados y puede hacer referencia a diferentes personas. Entonces vemos aquí un problema que la máquina tendría que entender. Si yo digo, hace calor aquí, ese aquí, ¿a dónde me estoy refiriendo? A la ciudad, me estoy refiriendo al lugar donde estoy señalando algo. También necesitamos contexto para entender esa referencia, ¿no? Entonces es otro punto más que necesitaríamos entender. Si yo digo, qué perezoso, ¿a qué me estaré refiriendo? Dependiendo del contexto, podría estar refiriéndome a un animal en un zoológico, si estoy en un zoológico, o podría estárselo diciendo a algún familiar o algún amigo que está durmiendo y no quiere hacer nada, ¿no?
Entonces vemos esas circunstancias que en las cuales podemos entender las cosas de una manera diferente. Por otro lado, si ustedes le preguntan y no son doctores o estudiantes de medicina y le preguntan a ChatGPT cuáles son los síntomas de la afasia, y ahora si es que ustedes si un estudiante de medicina le pregunta a ChatGPT cuáles son los síntomas de la afasia, ¿creen que la respuesta que esperaríamos sería la misma? Probablemente no. Incluso esto es algo que ocurre mucho por los niveles de de especialización, ¿no? Que tienen las diferentes personas, que esperan diferentes tipos de respuesta ante una misma pregunta, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son aspectos que la computadora tiene que ser capaz de entender, ¿no? Y pues para el humano puede ser un poco más fácil de entenderlo, pero para una máquina no. Por eso es que la máquina necesita entender diferentes niveles de conocimiento lingüístico para poder determinar o lanzar una repregunta dependiendo de si sabe o no responder lo que ustedes le piden. Muy bien, entonces estos niveles de conocimiento que necesita tener una máquina para entender, pues en el área de PLN están divididos en los siguientes, ¿no? En la morfología, en la sintaxis, y bueno, entre la morfología y la sintaxis va a encontrarse también la morfosintaxis, luego la semántica y luego la nivel pragmática y discursiva, ¿no? También existen otros dos niveles, pero como PLN normalmente se enfocaba más en texto que en audio, pues no los estoy describiendo en la izquierda, pero sí están en el dibujito de la derecha, como son la fonología y, y la fonética, ¿no? Bueno, la fonología y la fonética pues se encargan de estudiar los sonidos, ¿no? En el caso de la fonética se encarga de ver cómo los humanos producen, transmiten, reciben sonidos, que no importa el idioma. Y en el caso de la fonología pues ya ve un poquito más temas de fonética, ¿no? De los sonidos para una lengua específica y cómo esto se construye. Ya a nivel de la palabra, o nivel morfológico, pues la unidad básica es la palabra. Y pues lo que se busca ver es cómo se construyen las palabras, cuáles son las componentes de formación, por ejemplo, ver que hay un morfema, raíz, que hay fijos, que son prefijos, sufijos, raíz y desinencia, todo esto que hemos estudiado en nuestro curso de lenguaje en el colegio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con la palabra infelicidad, pero descomponiéndola morfológicamente. Es importante esto de la morfología porque también la morfología nos da nos trae mucha información, nos puede traer mucha información, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que es infelicidad, pues solo sabiendo que existe ese prefijo in, que significa no, ya sabemos que es lo contrario a felicidad en ese contexto, ¿no? O de gracia sería en este caso. Luego, como les dije, está a nivel morfosintáctico, donde se encuentran las clases gramaticales, ¿no? Más conocida como Part of Speech Tags o Post Tags, que ya lo vieron con Rodrigo en la clase pasada. Que los más básicos son, pues, sustantivo, verbo, adjetivo, los adverbios, que son los de clase abierta, son las clases abiertas, y pues luego están los pronombres, las preposiciones, conjunciones y las otras, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un análisis morfosintáctico, pero también morfológico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra creo y su base, su forma base, su lema, recuerden el lema, pues es creer, ¿no? En el caso de egresaré, egresar, semestre, semestre. Aquí tenemos que son las categorías, tenemos estas son informaciones propias de una herramienta que utilicé que se llama UDPipe, ¿no? Y luego tenemos aquí los diferentes informaciones morfológicas, ¿no? El verbo está en el modo indicativo, el número es singular, la primera persona, el tiempo y la forma verbal, ¿no? Entonces, ven que se pueden proveer ese tipo de informaciones. Luego está la sintaxis, que lo que busca hacer es cómo estas oraciones son formadas, cómo se agrupan, cómo se forman, combinan las palabras. Y hay dos formas de analizar la sintaxis. La primera de ellas es según su función, que es la que está aquí, bueno, que está en todo este ejemplo.
que busca ver cuál es la función que tiene, si es el sujeto, si es el predicado, si es el objeto directo, el objeto indirecto, ¿recuerdan? El circunstancial de modo, esas cosas. Entonces, eso nos puede traer información rica, porque nos trae información sobre las relaciones que existen en las palabras, y además porque eventualmente muchas relaciones a nivel sintáctico pueden darte información para el nivel semántico, para encontrar relaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos egresar y semestre tienen una relación entre ellos, ¿no? Una relación que es, bueno, aquí no aparece, es un complemento, ¿no? Acá dice, es un complemento de uno, de creo. Ah, no, de creo no, debería ser, es que es egresar. Semestre es un oblicuo de quién, del número 3 que es egresar, ¿no? Entonces vemos cómo, ah, no, un objeto, es oblicuo, sí. Vemos cómo existe una relación entre egresar y semestre que luego ustedes pueden mapearla, como decir, las personas egresan en semestres, ¿no? O en años. Entonces, la sintaxis nos puede dar información importante para luego ir al siguiente nivel. La semántica, que como ustedes deben saber, la semántica busca estudiar el significado de las palabras, de las no solo de las palabras, sino también de las expresiones, de las oraciones, de textos, ¿no? Y algunos ejemplos son las clasificaciones ontológicas, ¿no? Determinar si algo es animado o inanimado, concreto y abstracto dentro de una ontología. Los papeles semánticos, que tienen que ver mucho también con la sintaxis, por ejemplo, aquí en la oración, el niño pateó la pelota, pues el niño es quien patea, a eso se le llama gente. Y quien recibe la patada es la pelota, a la cual se le llama tema. Son papeles, cumplen papeles, funciones dentro de una oración, pero a nivel semántico. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver mucho a veces con también con la sintaxis. Pateó, ¿quién pateó la pelota? ¿Qué se pateó la pelota? ¿Quién pateó? El niño, ¿no? Y otra cosa es que esto también puede ser incluso útil si uno quiere construir un dataset simple de preguntas y respuestas. Por ejemplo, ustedes podrían construir la pregunta ¿quién pateó la pelota? Y la respuesta está en el agente, ¿no? Otros, otras clases a nivel semántico, otras tareas a nivel semántico son la clasificación, los tipos semánticos, clases semánticas o las entidades nombradas, ¿no? Las entidades nombradas son entidades o lo que busca es determinar la naturaleza de determinadas entidades. Por ejemplo, lo mismo, el niño pateó la pelota en el Bernabéu, pues lo que tenemos es que el niño es un humano, esa es su naturaleza, y el Bernabéu es un local, ¿no? Porque es un estadio, es un local, es una ubicación física. Por eso también nos puede ayudar bastante a identificar determinados tipos de entidades que luego pueden ser útiles para construir recursos, para responder preguntas nuevamente y eso, ¿no? Otras, por ejemplo, relaciones léxicas, como ya hemos visto, conocemos, ¿no? Como la sinonimia o la antonimia, u otras más sofisticadas como la hiperonimia y hiponimia, que determinan jerarquía, ¿no? Jerarquía de definiciones, o la meronimia o holonimia, que establecen relaciones de parte de todo, ¿no? Como aquí carro, y aquí la puerta del carro, la ventana del carro, el espejo del carro, son parte de todo, ¿no? Algunos desafíos de la semántica, pues, que aún siguen son las metáforas. Por ejemplo, está que echa chispas. No, eso es metafórico, no es que se está prendiendo la persona, sino que está enojado. Las expresiones idiomáticas, esto es el pan de cada día. Pan de cada día quiere decir que es, o el pan de cada día quiere decir que es muy frecuente, no todos los días, todo siempre ocurre. O la polisemia, ¿no? Que, bueno, ya la sabemos que es una palabra, puede tener varias acepciones, puede tener varios significados. Entonces, las máquinas tienen que ser capaces de entender qué significa esto. Por ejemplo, me gustaría ver, no sé si ustedes pueden ver aquí. Vamos a preguntarle. En la oración, sí, sí, sí se ve, ¿no? Está que echa chispas. ¿Qué significa echar chispas?
Ajá, miren, ChatGPT ya lo entendió. Bueno, se ha barrido toda la internet, entonces, de hecho lo sabe, ¿no? Bueno, así los desafío que ustedes vean alguna palabra, alguna expresión o alguna jerga que puede que ya no la voy a entender, ¿ok? Algunos fenómenos más avanzados están a nivel de discurso o de pragmática, ¿no? El discurso es lo que está más allá de la oración. Por ejemplo, la correferencia, miren. Él quería jugar tenis con Janet, pero también quería cenar con Susana. Su indecisión lo dejó loco. ¿De quién se está hablando? ¿No? Ese su, ¿a quién se refiere? ¿A Janet, a Susana o al chico o a la persona? Pues, y ahí ¿a quién es lo? ¿A quién hace referencia? Eso solo se puede saber cuando uno entiende muchas veces todo lo que está en un párrafo grande, ya no solo a nivel de oración, ¿no? Porque aquí hay dos oraciones, por ejemplo. Y por fin la pragmática, ¿no? Que es la lengua en uso, que tiene que ver con la interacción, con algunos aspectos que están más allá de la lengua, ¿no? Como por ejemplo los factores como la fuerza, la jerarquía. Por ejemplo, cuando escribe un, cuando escribe un periodista deportivo una columna de fútbol, no es lo mismo que ustedes la escriban, ¿cierto? Si ustedes van a Grammarly, los que han utilizado Grammarly para hacer sus trabajos en inglés, pues Grammarly tiene unas funcionalidades que te dicen, ¿quieres que se vea más académico? ¿Quieres que se vea más formal? Entonces, y te da haciendo sugerencias. Todo eso está a nivel pragmático, ¿no? Te dice cómo deberías hacer. En general, el uso del conocimiento lingüístico independe, o sea, mejor dicho, mezcla de diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, un revisor gramatical va a necesitar de morfología, de morfosintaxis y de sintaxis. Si nosotros quisiéramos hacer un traductor automático, pues eso necesita de semántica. Si nosotros queremos generar resúmenes, pues eso se necesita de discurso, ¿no? Aunque también de semántica. Y si nosotros queremos, por ejemplo, generar texto, pues podríamos necesitar pragmática, ¿no? Para saber cuál es el estilo del texto que se necesita responder. Y los sistemas que... es una pregunta, ¿no? Y los sistemas que usan estadística o redes neuronales o word embeddings, ¿ellos representan estos niveles de conocimiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿No? La respuesta es que pues, parcialmente, ¿no? Parcialmente. O mejor dicho, algunas cosas parcialmente y otras de manera implícita, ¿no? Porque todo lo hacen numéricamente en sus matrices. Hablando un poquito sobre estos problemas, por ejemplo, vemos que los humanos lidiamos naturalmente con la ambigüedad, con la vagueza de las expresiones, con la variedad e incluso con la novedad, pero a veces las máquinas no. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros decimos, el hombre vio una mujer en la montaña con binoculares, la pregunta es, ¿quién tiene los binoculares? ¿Ustedes sabrían decirme quién? Vamos a preguntarle a ChatGPT. En la oración, ¿quién tiene los binoculares? Muy bien, vamos a ver qué responde. Es ambigua, miren, exactamente. El hombre puede tener o la mujer puede tener. Entonces, la máquina aquí lo reconoce como tal porque es un ejemplo clásico, pero podría confundirse. Si yo digo tienes la hora, ¿qué quiere decir tienes la hora? Vamos a ver. Bueno, no son las 10:19, pero tienes la hora. Para la máquina tendría que entender eso, ¿no? Y si yo digo ya me voy para mi high, que es una expresión que apareció en Lima hace unos años. Miren, en la expresión, en la oración, ¿qué significa mi high? ¡Wow! Ya lo actualizaron. ¡Qué bacán! Antes no aparecía. Y si ustedes le preguntan ahí en WhatsApp a Yama, él no sabe. Ya lo intenté ya. ¿No?
Entonces, todos estos, existen muchas dificultades, así como esto, nuestra lengua evoluciona muy rápido, hablamos con demasiada ambigüedad y vagueza en las cosas. Entonces, esas son dificultades. Cuando uno habla con una máquina, pues uno se esfuerza a veces por preguntar cosas, ¿no? Por dar detallado y tal. Nos han enseñado a hacerlo así, es más. Cuando una de las recomendaciones para usar ChatGPT es, hazlo lo más específico posible. Pero en el día a día, ¿somos específicos? Es la pregunta. Si quisiéramos que las herramientas funcionen en el día a día, ¿será que da para que funcione así? Bueno, son preguntas, ¿no? Que se hacen uno para pensar. Rumbo a la multimodalidad. Ahora existen una tendencia también a comenzar a mezclar imágenes con texto. O mezclar tablas con texto, series de tiempo con texto, para dar explicación, para hacer preguntas, ¿no? Y es por eso que han aparecido diferentes modelos como Flamingo, como Flamingo para el sistema de dominio médico o como Cosmos One, ¿no? Eso es básicamente esta introducción a procesamiento de lenguaje natural. Muchas gracias, chicos.